todos de nuevo, ya estoy aquí otra vez. Vamos a hacer un tutorial de un craquelado en un bote de cristal normal de los que tenemos en casa, que me lo pidió Isabel por Facebook y espero que os guste. Bueno, para este trabajo yo he escogido este bote que medio le robé a Jolly, que me gustó mucho. Entonces yo he pintado la tapa primero de blanco, traía unas fresas, pero bueno, con el papel que voy a poner no me pega. Comenzamos pintando con una pintura acrílica. En este caso yo he elegido un bronce mate, ¿vale? Y pintamos el bote. Como veis es un color bastante oscuro y diréis, vaya tono más raro que le está metiendo esta chica al bote. Bueno, para que lo hago más que nada en estos tonos porque el papel que he escogido es un papel vintage con motivos de chocolate, unos niños, y entonces quiero que destaque el craquelado, ¿vale? Pintaríamos todo el bote, la parte de abajo también, que a muchas de mis alumnas se les olvida o dicen que no se va a ver, pero bueno, hay gente que cuando viene a casa y ve una manualidad que has hecho, pues levanta, mira, rebusca a ver si hay algún fallo. Nosotras vamos a intentar que nadie tenga nada que decir de nuestras manualidades, ¿vale? Pintamos todo el bote. Como veis es una pintura que cubre muy bien. Es un tono muy oscuro, pero el craquelado va a quedar muy bonito con el tono metalizado que tiene, ¿vale? Y lo secamos. Bueno, así quedaría seco. Una vez seco, aquí tiene un poquito. Una vez seco, vamos a darle un craquelador de un paso, ¿vale? A mí me gusta mucho este de Decorfin, que lo compro en Bricolor, solo lo encuentro en Bricolor. Y ahora, como ya no vivo en Ponferrada, pues he encontrado este de Americana, que también me gusta, pero bueno, el que más me gusta es este. El craquelado queda muy fino y ya os digo, solamente lo encuentro en Bricolor, no sé si por internet podríais encontrarlo, pero bueno, si no, el de Americana es bastante bueno para trabajar. Bueno, entonces daríamos el craquelador, veis que es un poco espeso, gelatinoso, pues lo damos sin miedo, ¿vale? Así que queda una capita ni muy gorda ni muy fina. Hay varios métodos de craquelar, para que craquele en redondo, para que craquele más grande, más pequeño. Yo os voy a enseñar el que más me gusta, que craquela en vertical, ¿vale? Y para ello echamos el craquelador en todo el bote, todo lo que hemos pintado, sin miedo. No hace falta que lo deis de una manera determinada, este en especial. Hay otros craqueladores que son de 2 pasos, que bueno, hay que tener un poquito más de cuidado al echarlo. Pero este, por eso os digo que me gusta mucho, porque es muy cómodo de echar, muy fácil. Y por cierto, el día que vaya a Ponferrada vendré con una caja, porque, vamos, vuela. Aquí en las clases las chicas hacen muchísimo craquelado. La verdad es que es un método muy bonito. Le damos al total del bote. Así. ¿Vale? Sin que quede ningún cachito. Y lo secamos del todo. Bueno, una vez seco del todo, ¿vale? Veis que podréis tocar, ni se os pega ni nada, así sabréis que está seco, ¿vale? Totalmente.
Una vez seco, vamos a darle la pintura que finaliza el bote, el craquelado, y en este caso he escogido la pintura marfil, que tanto me gusta, ¿vale? Y este paso sí que es importante. Deberéis dar la pintura como brochazos, ¿vale? Sin arrastrar. Le dais unos brochazos así a todo el bote. Así. No tengáis miedo de coger mucha pintura, porque en este caso no lleva mucha pintura, pero es bueno no ser tacaños con ella para que el craquelado quede más bonito, ¿vale? Le damos a todo el bote. No olvidéis de darle bien en las esquinas. Y como veis, antes de que acabemos de pintarlo, ya está craquelando. Normalmente se puede dejar secar, ¿vale? Un par de horas, pero para el tutorial yo lo voy a secar con el secador. Y veis el resultado, ¿vale? Al haberle añadido una pintura al principio oscura, le da mucha más profundidad al bote y el claro, pues aclara muchísimo el tono, ¿vale? Entonces el resultado sería este. Yo ahora, una vez con la tapa, ¿lo veis? Yo ahora le voy a poner un papel de arroz, en este caso he escogido este, de chocolate, vintage, con niños, que me gustó mucho. Y lo voy a hacer con un acabado de copas de Royal Coast, que también es el que más me gusta de todos los que he usado y también, por desgracia, solamente lo puedo encontrar en Bricolor en Ponferrada. Hay otras marcas, también se puede hacer con cola blanca, pero bueno, a mí el resultado de este es el que más me gusta. Añadimos el acabado de copas, ¿vale? Y el papel. Este papel lo bueno que tiene es que es muy resistente, queda muy transparente, pero es muy resistente. Si usáramos servilletas las de papel, habría que tener mucho más cuidado al pegar. Pero bueno, en este caso lo hago con este papel que me gustó mucho. Y si os fijáis, debajo del papel de arroz se nota todo el craquelado que le queda muy bien. Este de aquí y yo le voy a poner aquí unas letritas. Estas letras son del mismo papel de antes, las he recortado y así parece que las hemos pintado, ¿eh? En las curvas es un poquito más complicado, pero se pega perfectamente.
en la tapa, pues he escogido otras letras del mismo papel para que haga un juego con el bote. Y con el acabado de copas, ¿veis? Se pega. Volvemos a secar. Y para decorar la tapa voy a ponerle una puntilla marrón para que le dé un toque más vintage. En este caso la pegaríamos con una pistola de calor, una termoselladora de silicona. Y así nos garantizamos que no se nos... Lo bueno de la silicona es que seca muy rápido. Si os salís un poquito con la silicona no pasa nada porque además se quita muy bien. Presionamos aquí donde el final para que se pegue bien. Como veis se quita perfectamente. Y rematamos un poquito el corte para que no se despeluje. Y aquí tendríamos nuestro bote finalizado. ¿Veis? Que el craquelado, aunque lleve el papel, se nota perfectamente. ¿Vale? Bueno, el resultado es este. Después le daríamos un barniz. ¿Vale? En este caso yo me gusta darle un barniz mate, no me gusta que tenga un brillo. Y como veis es muy fácil, muy rápido y quedan muy bonitos. Botes normales de mermelada, de los conservas que tenemos en casa, pues para decorar en un momento determinado, bueno, una habitación de vuestra casa o para un azucarero, eso queda muy bien. Espero que os sea útil, que os haya gustado. No sé de qué voy a hacer el siguiente tutorial, a petición de mis chicos y chicas de Facebook, que tienen continuamente tutoriales, os iré diciendo de que los voy a hacer. Si os ha gustado, darle al like a mi página, a mi canal de YouTube y nos vemos en el siguiente tutorial.